Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día de juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches con todos ustedes, hermanos y hermanas. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte el ayuno, las buenas acciones, el rezo tanto obligatorio como voluntario realizado durante el Ramadán, y les felicito por la llegada del Eid y también por haber terminado el ayuno del mes de Ramadán, y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de todos nosotros. Amén. Bueno, hoy comenzamos la clase a las 8 como es la hora normal, porque a las 9 solo era para Ramadán. Entonces vamos a seguir con las clases los viernes y los lunes a las 8 como había antes de Ramadán. Entonces, durante la clase anterior hemos hablado de los invalidantes de la ablución menor, ¿ya? Y es necesario hacer un repaso para siempre recordar. Y como les decía, hermanos y hermanas, aquí alhamdulillah en la página se quedan los videos y en cualquier momento pueden volver a verlos 1, 2, 3 veces, las veces necesarias, para así aprender o apuntar o recordar alguna enseñanza que es necesaria para el musulmán, porque estas clases, hermanos y hermanas, son relacionadas con el rezo, con el Islam, con nuestra religión, y la tenemos que practicar correctamente y como Dios ha establecido. Entonces, ese conocimiento que estamos impartiendo y compartiendo es para traducirlo en acciones, ¿ya? Para traducirlo en acciones. Entonces, los invalidantes del ayuno que hemos mencionado son, primero, la salida de orina, o sea, generalmente lo que sale normalmente de los genitales, tanto del hombre como de la mujer, lo que sale normalmente. ¿Y por qué digo normalmente? Es decir, lo que sale anormal, por ejemplo, si sale sangre, supongamos, por el ano. Eso es algo anormal, no es algo normal. Entonces, eso no rompe, no invalida la ablución menor. Si solo sale sangre por el ano, eso no invalida la ablución menor. Por eso decía lo que sale normalmente de los genitales. Lo que sale normalmente es la orina, salida de gas, excremento, el semen, secreción preseminal y secreción uretral, también sangre de menstruación o de posparto. Entonces, nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces, eso es lo que habíamos visto: la orina, salida de gas, salida también de excremento. Y también les he mencionado que los invalidantes de la ablución se dividen en dos tipos. Hechos que sí causan, o sea, hechos que una vez se realicen, eso invalida la ablución. Pero acciones que causan la salida de lo que es impuro en este contexto de rezo, en este contexto de rezo, ¿ya? Se considera impuro. Entonces, lo que sí sale es en sí es un impuro. Es un impuro, ¿ya? Es la orina, el excremento, el semen. La orina, el excremento, el semen y el gas, la salida de gas. Y las acciones que si se realizan, pues no son, o sea, en sí no son acciones que no son impuras, pero causan la salida de algo impuro, como habíamos visto, el sueño profundo. Sí, me olvidé definir qué es el sueño profundo.
el sueño profundo no quiere decir, no tiene que ser sí o sí, no tiene que ser de 8 horas o de 7 horas o de 6 horas, aunque sea de un minuto. El sueño profundo es cuando pierdes la conciencia. O sea, cuando duermes y pierdes, digamos, o sea, tus sentidos ya no funcionan, o sea, porque ya estás durmiendo. Por ejemplo, ya no escuchas si hay alguien, por ejemplo, en el lugar donde estás, aunque estás sentado o sea, duermes. Aunque duermes un minuto, pero dejaste de escuchar lo que se dice a tu alrededor, o dejaste de sentir lo que se hace a tu alrededor. Por ejemplo, pasos, uno que camina. Entonces, esto es una señal que indica que tu sueño, aunque era de un minuto, es un sueño profundo que implica, si quieres, o sea, cuando vas a hacer la oración, que implica hacer la ablución. Entonces, esas son acciones que causan la salida de alguna impureza. Salida de gas o de, por ejemplo, de orina, nadie sabe. ¿Por qué? Por no tener conciencia durante el sueño profundo. Entonces, el sueño profundo. El siguiente es por ejemplo, besar a la pareja, ¿ya? Como decíamos, o tocarla, como decíamos, si tocarla con la intención de, o sea, de excitación o de deseo, ¿no? De sentir o de compartir, o sea, de sentir deseo, aunque no lo sientes, o sea, cuando haces esa acción de tocar a tu pareja o, por ejemplo, o sea, o agarrarle la mano, pero sí, lo haces con la intención con un sentido o con un significado sexual para sentir o para tener un deseo sexual, aunque no lo sientes, pero lo has hecho con esa intención, esto es una acción. ¿Qué causaría? Es decir, probablemente, ¿ya? ¿Qué causaría la salida de una impureza que es la secreción preseminal? Entonces, aunque no sale, hay que hacer la ablución menor, hay que hacer de nuevo, o sea, al querer rezar o a la hora de rezar, hay que hacer, eso ya rompe la ablución, entonces hay que hacer la ablución de nuevo cuando se quiere rezar. Bueno, eso, o sea, solo lo he detallado la vez pasada y ahora solo estoy mencionando y citando de manera resumida lo que invalida la ablución. Orina, salida de gas, excremento, salida de secreción preseminal, uretral, también sueño profundo, tocar a la pareja, como bueno, ya he mencionado o he detallado, explicado la vez pasada, o besarla, también que una mujer toque sus genitales con la intención de sentir deseo sexual o de satisfacer sus deseos, eso también rompe la ablución menor. También el hombre que toca, su pene con esta parte de la mano, con esta parte, toda esta, ¿ya? Y también hasta los alrededores de los dedos, o sea, por ejemplo, con esto o con esto, ¿ya? Pero si es con esto, donde hay cabello, eso no, ¿ya? Porque esta parte es la que, bueno, con eso se siente, ¿no? Cuando tocas algo sientes lo que, o sea, bueno, en cuanto también a tocar los genitales o a la pareja, etc. Tiene más efecto, ¿ya? Tiene más efecto. Entonces se hace con intención también de una intención de deseo sexual o no, igual se vuelve a hacer la ablución cuando se va a rezar. Entonces, y también tener duda, o sea, decir, o sea, por ejemplo, ahora viene el momento o la hora de rezar el Isha y no sabes
y no sabes, no recuerdas si tienes todavía ablución, si estás con ablución o no, o la rompiste. En este caso, como ya tienes esa duda y no estás seguro, esto implica volver a hacer la ablución. Entonces ya no dices, sí, o sea, creo que, o sea, 60% creo que sí estoy con ablución. No, tienes que estar seguro 100%. Y para estar seguro 100%, tienes que hacer de nuevo la ablución. Entonces, en esta clase, hermanos y hermanas, vamos a hablar de enseñanzas de higiene. Es decir, esto de el Islam nos enseña también. El Islam es una religión, o sea, que nos enseña, digamos, cómo vivir en cualquier sector, o sea, a todo nivel, en cualquier momento de la vida del ser humano, hasta en la forma de hacer las necesidades. Entonces, esta clase se va a hacer sobre el higiene, cómo entrar al baño, cómo sentarse para hacer necesidades, cómo también orinar, defecar. ¿Cuáles son las enseñanzas? El Islam dedica varias enseñanzas al respecto, y eso es lo que vamos a ver. El musulmán sí es necesario aprender esto. El musulmán le es necesario y es importante aprender estas enseñanzas porque tienen que ver con la purificación. La purificación de su cuerpo, la purificación de su ropa, tanto interior como exterior, porque esto tiene que ver con la oración. Y la oración es el segundo pilar del Islam. Si, por ejemplo, tienes una gota de orina en la ropa interior y estás rezando, el rezo es inválido. De hecho, es necesario aprender cómo, o sea, enseñanzas sobre el higiene. Entonces, primero, o sea, el Islam nos enseña para orinar en cuanto a los hombres, nos enseña, o sea, es tanto para sentarse en el inodoro, ¿no? Y también para las personas que están o que viven en el pueblo, en la sierra o en la selva, porque estas enseñanzas sirven para, o sea, donde quiera que estés. Por eso vamos a aprender varias enseñanzas que, aunque aquí en nuestra ciudad no se puede aplicar, pero sí se puede dar. Cuando estés de viaje alguna vez o cuando estés alguna vez en una zona y tienes que saber cómo hacer para que tu rezo sea válido y sea hecho de manera correcta, ¿ya? Entonces, tanto para orinar y defecar se usa el agua. O sea, el agua para lavarse. Sí, o sea, no es suficiente secarse con papel higiénico. ¿Ya? O no es suficiente limpiarse con papel higiénico. Eso lo voy a detallar, pero comienzo con esto. ¿Ya? En el Islam se lavan los genitales. Cuando el musulmán orina, ¿ya? Entonces, después de terminar de orinar, tiene que, o sea, por ejemplo, en cuanto a los hombres, tiene que, o sea, como exprimir un poco, así suave, su pene, para que las gotas que quedan en digamos, en este órgano, pues salgan, para que cuando se levante no caigan gotas. De esto hablamos. No caigan gotas y manchan su ropa interior, por ejemplo, y así después, o sea, sin darse cuenta, o así después se reza con esas manchas y el rezo es inválido. Entonces, en cuanto a los hombres, sí, a la hora de orinar, pues, o sea, así
con la mano izquierda, ¿ya? O sea, el exprimir un poquito de manera suave el pene para que salga la orina que queda un poco adentro, y después lavarse con agua. Lavar la parte, digamos, la parte donde ha salido, ¿no? La orina. Y también es permitido en el Islam, usar también el papel higiénico para secar la orina, o para limpiarse la orina. Eso lo voy a detallar, pero solo lo digo ahora también. Entonces, pero usar el agua es mejor. Usar agua es mejor. Entonces, para las mujeres sí tienen que usar agua. No pueden usar papel higiénico. ¿Por qué? Porque la orina, cuando la mujer orina, la orina se extiende en la parte íntima, en un lugar, o sea, en un espacio más, digamos, grande, ¿no? Entonces, esto no se puede usar papel higiénico para limpiarse o limpiar esta zona, digamos, de orina, sino hay que lavarla con agua. Entonces, lavarla con agua, bueno, las veces que sea necesario, ¿no? Lo mejor es 3 veces, ¿no? En cuanto a la orina, 3 veces, sí. Pero en cuanto al uso para los hombres, en cuanto a la orina, el uso del papel higiénico, sí, 3 veces, ¿ya? 3 papeles, ¿no? Usar 3 papeles diferentes, ¿no? No con el mismo papel secar 3 veces, no, sino 3 papeles. Y, bueno, después hablaré de esto detalladamente. En cuanto a defecar, cuando, bueno, tanto el hombre como la mujer sí tienen que lavarse el ano. ¿Y cómo? Ahora, ¿cómo? Tiene que, con la mano izquierda, sí, con la mano, o sea, sí es bueno, es recomendable también, primero, usar primero el papel higiénico para secarse, sí, esto también ayuda para ahorrar agua, y también eso también ayuda para lavar rápidamente esta parte, o limpiarse de manera rápida esta parte. Entonces, con la mano izquierda, ¿no? O sea, echar agua o agarrar agua con la mano izquierda y, lavar el ano, ¿ya? Lavar esta parte hasta estar seguro, o hasta las veces necesarias, o sea, lo más importante, hasta que se limpie esta parte. No exagerando y no faltando, o sea, las veces necesarias, sino, bueno, se puede, a veces depende también del excremento. A veces es duro, a veces sí es, digamos, por tema tiene enfermedad en el estómago, entonces se requiere más veces, más de 3, por ejemplo, más de 5, más. Entonces, las veces necesarias. Entonces, como decía, se puede usar el papel higiénico primero, y eso es recomendable y es bueno. Y después usar el agua. Entonces, aquí tengo algunos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿ya? O sea, que nos dice, por ejemplo, que no usar, o sea, no lavarse o no limpiarse las partes íntimas con la mano derecha, ¿no? Con la mano derecha. Bueno, otras enseñanzas que voy a mencionar al final, después de tocar o de mencionar el tema de usar el papel higiénico. Sí, hermano Joana pregunta si después de usar el agua se puede secar con papel higiénico. Sí, se puede secar con papel higiénico, con una toalla, sí, normal, ¿no? Pero lo importante es primero lavarse con agua, ¿ya? Como había mencionado. En cuanto al uso del papel higiénico, o en cuanto al uso de un objeto que no sea el agua para limpiarse. En el Islam sí es permitido
es permitido secarse con algún objeto que voy a mencionar que podría ser, tanto para limpiarse la orina, solo para los hombres, como decía, las mujeres sí tienen para limpiarse o lavarse la parte íntima de la orina, tienen que usar el agua, sí. En cuanto a la salida de excremento, sí se puede, tanto el hombre como la mujer sí pueden usar el papel higiénico o algún objeto digamos, limpiar esta parte. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones y cómo saber que sí se puede secarse o secar esta parte? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí usaba piedras porque, como saben, en su época, que la pasé con él, pues no había papel higiénico, ¿no? Solo había piedras, entonces, y piedras, piedras, entonces él se limpió con piedras, ¿no? Y primero tienen que ser tres limpiezas, ¿ya? Tres limpiezas, es decir, con tres papeles higiénicos, ¿no? Por ejemplo, si cortamos un papel, o sea, tenemos que hay que secarse con tres papeles higiénicos. Mínimo. Se puede secar con más de tres, pero mínimo, hermana Marta, Portugal, todo se puede aprender. O sea, nadie nace ni diestro, ni usando la izquierda, sino esto se aprende, ¿no? Cualquier costumbre se puede cambiar, sí, poco a poco, inshallah, y se puede cambiar. Y recuerden que cuando uno practica estas enseñanzas con la intención de adorar a Dios, está recibiendo recompensas. Bienvenido, hermano León, y a todos sus hermanos y hermanas que están viendo esta clase. Entonces decía que en cuanto a secar, tiene que ser tres papeles higiénicos, ¿no? Este objeto también con el que se puede hacer el istinja, ¿no? Que es el secarse, tiene que ser puro, es decir, que no tenga, o sea, usado. O sea, eso no quiere decir que hay gente que hace esto, o sea, pero lo importante es aprender esto por si acaso, si se da. Lo más importante es tener el conocimiento, ¿ya? Y, o sea, que yo enseñe esto no quiere decir que ustedes lo hacen, no, pero sí es importante que uno lo sepa y lo aprenda. Entonces, este objeto, que no es necesariamente tiene que ser sí o sí papel higiénico, pero sí, o sea, ahora sí se usa y es, digamos, o sea, es un objeto, digamos, dedicado para esto. Entonces tiene que ser puro, ¿ya? Y no es válido secarse con algo impuro. Tiene que ser algo de uso lícito. ¿Ya? Tiene que ser también que limpie efectivamente el lugar de la impureza. Es decir, usar plástico, digamos, o sea, ¿cómo se llama? Cristal para limpiarse, no, o para secarse, eso no, porque ese objeto es pulido, o sea, entonces no seca bien, o sea, o no seca, casi no seca o no seca bien. Por eso dice que limpie efectivamente el lugar de impureza, que no sea excremento ni hueso, porque el profeta Muhammad lo dijo. Entonces, porque dijo que el profeta Muhammad dijo que no usar hueso de un animal para secarse, o usar eso también. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que nos están viendo o sea, de zonas donde selva o sierra, o podrán haber personas que después
verán esta clase, ¿no? O cualquiera de nosotros eso se le puede dar. En cualquier momento puede estar en una zona y necesita saber este conocimiento o necesita saber cómo hacer. Entonces el profeta Muhammad dijo que no nos limpiemos, que nos limpiemos con menos de tres piedras que nos limpiemos con excremento o huesos y que no nos limpiemos con excremento o huesos. Por ejemplo, se puede secarse con toalla, con papel higiénico, con piedras, ¿no? Con alguna piedra que no daña tampoco la piel, ¿ya? O la parte íntima. Esto es importante. Esto es importante. Pero cuando, la orina, el excremento, ¿cómo tiene que ser? El excremento tiene que ser, también, si es un excremento que cuando sale, sale, ¿cómo se dice? No sale duro, sino sale y se extiende en una gran parte de la parte del ano, o de la parte íntima. En este caso no se puede usar papel higiénico, sino hay que lavarse sí o sí. Se puede secar primero con el papel higiénico, eso sí, para reducir la impureza, pero después sí o sí, porque el papel higiénico solo puede reducir, pero no puede limpiar. ¿Debido a qué? Debido a que, uno cuando está enfermo, por ejemplo, y le sale excremento, digamos, como líquido, ¿no? Parece como un líquido, no duro. Entonces eso se extiende en la parte íntima y eso, en este caso, no es suficiente el uso de papel higiénico, sino se puede usar papel higiénico y también usar el agua para lavar esta parte y para limpiar esta parte. Entonces, solo se puede usar papel higiénico, sin agua, cuando solo el ano es el que está, digamos, manchado y no está sucio, digamos, con el excremento. Entonces, porque cuando se seca con papel higiénico, entonces se ve que hay una manchita muy pequeña, entonces con 3 limpiezas con papel higiénico, entonces el excremento se limpia. Entonces, espero que esto esté claro y voy a terminar con cómo entrar al baño y qué hacer, qué decir, etc. El profeta Muhammad nos enseñó que a la hora de entrar al baño no entramos con Corán en la mano y no entramos con algo que tiene el nombre de Dios o por ejemplo tenemos Corán en el celular, ¿no? Y lo dejamos prendido, apagado, sí, normal. Entonces antes de entrar al baño se dice Bismillah, es decir, en el nombre de Dios. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah, en el nombre de Dios. Oh Allah, protégeme, te pido refugio en ti de los impuros y de las impurezas. ¿Ya? De los impuros y las impurezas. Y entramos con el pie izquierdo. Cuando uno se sienta, pues, es mejor o no es, no es bueno dirigirse, orientarse cuando uno está sentado, ya haciendo sus necesidades, no dirigirse hacia la qibla, ni darle la espalda a la qibla, sino girar un poco a la derecha o al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, al salir, también cuando sales con el pie derecho. Sales con el pie derecho. Y dices, Ghufranak. Oh Allah, te pido perdón. Ghufranak. ¿Ya? Sí, también
entre las enseñanzas del Islam en cuanto a la higiene, no defecar o orinar en el camino de la gente, o sea, donde pasa la gente, donde camina la gente, no, ¿ya? No orinar en las madrigueras de animales, no hablar tampoco, o sea, no es bueno hablar en el baño cuando se está haciendo necesidades, solo si es necesario, no se lee Corán, no se recuerda a Dios, ¿ya? Y también sí, como decía, que también usar la mano izquierda para limpiarse. Usar la mano izquierda para limpiarse. Entonces, pido a Allah subhanahu wa ta'ala que, inshallah, esta clase sea útil y de gran beneficio para todos nosotros. Y espero que haya podido explicar estas enseñanzas que sí, y bueno, que el Islam ha establecido reglas. Sí, muy buena pregunta, hermana Johanna. En este caso, bueno, se puede salir y un poco lejos de la carretera, o sea, para respetar a la gente, porque alguien puede pasar por ahí y, para no causar daño, ¿no?, a nadie, y puede, digamos, sentir un mal olor o oler algo que no, digamos, de mal olor. Entonces, y también es bueno esconderse, ¿no? Y bueno, entonces no orinar encima de piedras, porque también esto hace que las gotas regresan, ¿ya?, y manchan la ropa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo, alguna parte de la ropa se mancha, tanto del interior, la ropa interior como la exterior? Entonces se lava esta parte nada más, se lava con agua, ¿ya? Y bueno, si quieres también con jabón, o cambiar esta ropa también, ¿no? Pero no rezar con esta ropa, porque es inválido, el rezo será inválido. De nada, hermano. Entonces, como decía, el Islam que miren cómo el Islam dedica enseñanzas y reglas y normas hasta en la forma de en la forma de que el ser humano cómo hace necesidades, y cómo entra al baño, cómo sale del baño, qué hace dentro del baño, cómo se limpia, cómo se lava. Entonces miren que esa religión que que nos enseña, o sea, que llega hasta enseñarnos cosas que son pequeñas, que son digamos, de este nivel, y también al mismo tiempo nos enseña normas o establece normas y reglas que sirven para la vida del ser humano a todos los niveles, Entonces pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude siempre a aprender más de la religión. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.